Vamos a continuar ahora, jóvenes. Vamos a resolver una serie de aplicaciones con respecto al tema de trigonometría del triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tenemos un problemita que dice: en la actualidad, el edificio más alto en Guatemala es el Premier Club. Cuenta con 31 pisos y está ubicado en la zona 14 de la ciudad capital. Bueno, los que han viajado en la capital, pues han visto este edificio probablemente, ¿no? Determine la altura aproximada del edificio si un topógrafo ubica un teodolito a una distancia horizontal de 188.1 metros y encuentra que el ángulo de inclinación desde el suelo hasta la parte más alta del edificio es de 30 grados. Bueno, entonces, si nos fijamos acá, ese es nuestro edificio, ¿sí? Digamos de que ese es el edificio. De que aquí se puede proyectar el suelo. El topógrafo va a estar acá. Esto es una cuestión un poquito ideal, ¿verdad? Porque en realidad tendría que ubicarse un poquito más lejos. El topógrafo va a colocar su teodolito en el suelo. Y ustedes conocen que los teodolitos son unos instrumentos que tienen como un trípode y tiene una mira acá, donde si usted proyecta de alguna manera esa mira hacia algún punto establecido, entonces va a poder ver el ángulo de inclinación, o va a poder deducir el ángulo de inclinación que tiene, ¿no? Entonces dice que cuando el teodolito marca o proyecta hacia arriba, marca un ángulo de 30. Vamos a colocar acá un ángulo de 30 grados, es lo que dice, ¿sí? Aquí pues más o menos me salió el topógrafo. Este es el teodolito proyectado hacia el techo, porque es lo que dice. Dice: determine la altura aproximada del edificio si un topógrafo ubica un teodolito. Aquí está el teodolito a una distancia horizontal de 188 metros, o sea que de acá para acá 188.1 metros, y encuentra que el ángulo de inclinación desde el suelo hasta la parte más alta del edificio es de 30 grados, y yo necesito calcular la altura. Bueno, entonces yo sé que el ángulo acá es 30, sé que este lado de acá es 188.1, y lo que yo necesito calcular es la altura aproximada de este edificio, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues lo que ahí se nos formó es un triángulo rectángulo. Y yo necesito hallar esa altura, ¿verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer es darme cuenta que, como ya sé que tengo un triángulo rectángulo, tengo la conexión de un ángulo con su lado adyacente. Esta sería la hipotenusa, que ahorita no me interesa. Tengo el ángulo y tengo el lado adyacente y necesito el lado opuesto. Este es opuesto al ángulo y este es adyacente al ángulo. Entonces voy a recurrir a la función tangente. Tangente de 30 grados es igual al lado opuesto, el opuesto es la h, partido el lado adyacente, que es el 188.1. Ya sé que son metros. Este que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar, y entonces me quedaría que h es igual a 188.1 metros multiplicado por la tangente de 30 grados. Listo. Procedo a operar eso en la calculadora. 188.1 por tangente de 30. Y el resultado es de que la altura de este edificio es de 108.6 aproximadamente metros. Ese edificio tiene esa altura, ¿verdad? Y ya está resuelto ese problemita, que no estaba complicado. Veamos este otro. Dice: un agrimensor mide un terreno. Los agrimensores pues se dedican mucho a trabajar la parte de agricultura, establecer parcelas y toda esta situación para poder hacer siembra, ¿no? Un agrimensor dice que mide un terreno rectangular para cultivar hortalizas ubicados en Quetzaltenango. Se conocen ustedes Almolonga, ¿no? Almolonga se caracteriza por ser el lugar específico donde se cultiva mucha hortaliza. Se construirá, dice, el agrimensor mide el terreno rectangular para cultivar las hortalizas en Shela. Dice que se construirá un canal diagonal para la irrigación. Esta línea de color rojo, más o menos,
ahí se va a establecer un canal para que pueda regar la siembra de los cultivos. Si la propiedad tiene la forma, si la propiedad, o sea, todo el terreno tiene la forma y las dimensiones que se muestran en el siguiente dibujo, ¿cuál deberá ser la longitud del canal? O sea que quieren que calculemos nosotros la longitud de este canal. Bueno, entonces aquí me dice que el ángulo aquí es 30 grados. Verifiquen. Aquí es 30 grados. Y aquí se muestra que el ancho es de 18 metros. Pero dado de que esto es un rectángulo, entonces puedo concluir que también el ancho va a ser de 18 metros, ¿no? O sea, la base de abajo y la base de arriba. Y entonces, si vamos a hacer un poquito estrictos, bueno, vamos a tratar de hacer aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a marcar o vamos a remarcar nuestra figurita para establecer cómo queda mi triángulo rectángulo. Para entonces, vean, yo ahí estoy marcando la figura para que se pueda mostrar el triángulo rectángulo. Obviamente es triángulo rectángulo porque el dibujo viene hecho de un rectángulo, ¿no? Y entonces ahí está nuestro triángulo rectángulo, como lo podemos ver, es esto que está acá. Bueno, entonces, como lo que yo quiero calcular es la longitud del canal, le voy a asignar C de canal, que en este caso claramente también corresponde a la hipotenusa. Entonces yo necesito calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Obviamente aquí se forman los 90 grados. Entonces, ¿qué función trigonométrica me interesa? Está el ángulo y está el lado adyacente. Y quiero hipotenusa. Hipotenusa adyacente. Hipotenusa adyacente. La función trigonométrica que me interesa es la función coseno. Porque la función coseno del ángulo, o sea, coseno de 30 grados, es igual a adyacente, el adyacente es 18, dividido hipotenusa, que es C. Entonces, recuerden que como aquí está como divisor, este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, se hace el cambio. Y me quedaría que C es igual a 18 dividido el coseno de 30. Por lo tanto, C es igual a 18 dividido coseno de 30. Entonces me queda 18 dividido el coseno de 30. Y a mí me queda aproximadamente, bueno, el dato exacto es 12 por raíz de 3. Pero el dato aproximado, como ahí termino, lo puedo dejar aproximado, sería 20.78. Ahora, yo decido dejar el dato aproximado porque ahí termina mi análisis. Pero si, por ejemplo, yo necesito realizar más operaciones, entonces me conviene seguir utilizando el dato exacto, que es esta multiplicación indicada, dado que la raíz de 3 es un número irracional. Entonces, aproximadamente es 20.78. Como están hablando de metros, porque aquí el dato es metros y C es una longitud, entonces la respuesta debe de quedar en metros. Nunca se nos olvide las dimensionales, muchachos. Ahí está la respuesta de ese problemita. Vamos a resolver ahora uno un poco más difícil, ¿sí? Este problema que vamos a resolver ahorita es más complicadito. Necesita un poquito más de atención para poder entenderse. Entonces, chequemos qué es lo que dice. Velocidad de un camión. Dice que hay una patrulla. Ojo que estos problemas son interesantes porque lo que se pretende es de que usted trabaje su razonamiento, de que usted pueda llevar un evento escrito a un evento imaginario y que lo pueda plantear. Esa es la clave, ¿verdad? Que usted pueda tener el razonamiento necesario para poder plantear estos problemas. Entonces dice, una patrulla escondida a 30 pies de la carretera. Ojo que aquí está la carretera y aquí está la patrulla. Está a 30 pies. Está escondida a 30 pies de la carretera. Un segundo después que pasa un camión, aquí está el camión, y después pasa un segundo, se mide el ángulo que se tiene en ese momento entre la carretera, aquí está la carretera, y la línea de observación. Esta línea de acá, la inclinada es la línea de observación, de la patrulla al camión. Vea la ilustración. Y piden tres cosas. Si el ángulo medido es de 15 grados, ¿qué tan rápido va el camión? Exprese la respuesta en pies por segundo y en millas por hora. Ah, miren, aquí están hablando un poquito de física. Y entonces se conectó el curso de física con el curso de mate.
Entonces voy a resolver yo el inciso A. Para no complicarme la vida, lo voy a trabajar en orden. Chequen de que el triángulo que se forma ahí es un triángulo similar al que yo acabo de dibujar. Este es para el inciso A. Dice de que este ángulo de acá, el inciso A, acaba de aclarar de que ese ángulo que se va a mostrar ahí va a medir 15 grados. ¿Sí? Que es lo que dice el problema. Va a medir 15 grados. Y aparte yo sé también de que esta medida de acá vale 30 pies. ¿Sí? Vale 30 pies. Bueno. Y la pregunta es, ¿qué tan rápido va el camión? O sea, ¿cuál es la velocidad del camión que pasa del punto, vamos a marcar este punto rojo, hacia el otro punto rojo? El problema es de que yo solo aquí tengo el tiempo. Y recordemos que para calcular velocidad, como aquí es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces si yo quiero calcular velocidad, voy a decir que la velocidad es igual a distancia partido tiempo. Donde la distancia es esta línea de color azul que yo estoy marcando ahí. Esa sería la distancia. Y el tiempo, obviamente el tiempo ahí lo dan que el tiempo es de 1 segundo. Bueno, entonces lo que yo necesito calcular es esa distancia, la distancia x. Por lo tanto, ahí yo tengo mi triángulo rectángulo, y entonces lo único que tengo que hacer es decir que el lado que quiero calcular es adyacente al ángulo. Y tengo el lado adyacente, bueno, quiero el lado adyacente y tengo el lado opuesto al ángulo. Entonces voy a usar la función tangente, porque la función tangente del ángulo, o sea, tangente de 15 grados, dice que es igual al opuesto. En este caso, el opuesto es 30 y el adyacente es x. Nuevamente hago el despeje, me queda que 30 dividido tangente de 15 grados sería el resultado para x. Entonces me va a quedar que 30 dividido tangente de 15 grados equivale a 30 dividido tangente me da 111.96. 111.96 pies, porque recuerden que la unidad que se estaba trabajando eran pies. Entonces ya puedo calcular la velocidad. La velocidad a la que viaja el camión es 111.96 pies dividido el tiempo que se tarda, que es de 1 segundo. Por lo tanto, claramente queda 111.96 pies por segundo. Listo. Está resuelto el inciso A. Bueno, pero el inciso A todavía me pide que debo de expresar esa respuesta en pies por segundo y en millas por hora. Bueno, si lo quiero despejar, si lo quiero expresar en millas por hora, pues yo ya sé cómo trabajar las conversiones de medidas, ¿sí? Yo ya sé cómo trabajar las conversiones de medidas. Solo vamos a mover esto un poquito hacia un lado. Me permiten acá, ahí estamos. Y entonces voy a convertir mis 111.96 pies por segundo a millas por hora, donde yo ya sé que una milla tiene 3200, tiene 5000 más bien, 5280 pies. Permítanme verificar 1609 por 3.28. Sí, ahí estamos. Entonces, pies se cancela con pie y quedan millas, y una hora que tiene 3600 segundos. Por lo tanto, la velocidad expresada en millas por hora sería 111.96 multiplicado por 3600 dividido 5280. Y entonces ese camión está viajando a una rapidez, a una velocidad de 76.34 millas por hora. Listo. Acabo de resolver el inciso A de este problema, ¿verdad? Si se dan cuenta, es un procedimiento sencillo, no es tan complicado, y únicamente es de establecer bien qué es lo que están pidiendo, ¿no? Ok. Eso era el inciso A. Ahora veamos el inciso B.
Si el ángulo medido es de 20 grados, ¿qué tan rápido va el camión? Exprese la respuesta en pies por segundo y en millas por hora. O sea que ahora voy a repetir el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento otra vez. Hago mi triángulo rectángulo. Yo ya sé que aquí está el camión y pasa de acá para acá en un tiempo de 1 segundo, que no tiene nada que ver con distancias. Pero ahora la nueva condición es de que el ángulo que me están dando es de 20 grados. Aquí siguen habiendo 30 pies porque ahí es donde estaba el policía, ¿no? Y entonces nuevamente yo necesito calcular esa distancia. Esa distancia es igual a, bueno, apliquemos la función trigonométrica. Nuevamente es tangente, porque son los mismos datos. Tangente de 20 grados es igual a opuesto, que es 30, partido el adyacente, que es x. Por lo tanto, x es igual a 20 dividido la tangente de 30. Por lo tanto, x es igual a, perdón, aquí era 30. La distancia es 30, no es 20. 30 dividido tangente de 30. De 20, perdón, aquí estoy cambiando los datos, perdón. Bueno, a veces por estar controlando la grabación y eso a veces se despista uno un poquito. Bueno, entonces tengo que x es igual a 30 dividido la tangente de 20. Y me queda 82.42. 82.42 pies, ¿verdad? 82.42 pies. Bueno, entonces si verificamos con el resultado anterior, hace un rato nos había quedado 111, ahora nos quedó 82.42. Y la velocidad, ¿cómo calcularía yo la velocidad? Pues la velocidad es igual a distancia, nuevamente partido tiempo, donde la distancia, ya sé que es 82.42 pies, dividido el tiempo, que es 1 segundo. Por lo tanto, la velocidad es de 82.42 pies por segundo. Y si quisiera también expresar la velocidad solo que en millas por hora, hago la misma conversión que hice arriba, solo que para este nuevo dato. Entonces sería 82.42 multiplicado por 3600 dividido 5280 pies. Que lo hice automáticamente porque ya estaba hecha el proceso arriba. Entonces yo solo multipliqué, dado que es lo mismo. Entonces me queda que es 56.20 o 0.2, que es lo mismo. Millas es lo mismo, millas por hora. Ok, esas dos son nuestras respuestas al inciso B. Ahora vean una pregunta de concepto, ¿sí? Si el límite de velocidad es de 55 millas por hora y se emiten multas por velocidades de 5 millas por hora o más arriba del límite, ¿para qué ángulos debe el patrullero poner una multa? Ah, vaya. Miren, pues dice, el límite de velocidad es de 55 millas por hora. ¿De acuerdo? O sea que si pasa de 55 millas por hora, hay multa. Pero dice que siempre y cuando supere 5 millas por hora. O sea que va a haber la primera multa cuando ya va a 60 millas por hora, cuando ya va a 70 millas por hora, a 65 millas por hora, 70 millas por hora. O sea que todavía no hay multa por 56, 57, 58 y 59. Va a haber multa hasta los 60, porque dice acá que cuando las multas se emiten cuando las velocidades superan 5 millas por hora o más arriba del límite. Ah, bueno, entonces para poder trabajar esta parte voy a separar acá y aquí voy a poner inciso C. Dice, ¿para qué ángulos debe el patrullero poner una multa? Ah, bueno, chequen, miren de que con un ángulo de 20 grados no hay multa. ¿Por qué? Porque todavía es 56. Y con un ángulo de 15 grados, chequemos. Con un ángulo de 15 grados, que es el que se usó acá, llega hasta 76. Aquí sí ya hay multa. ¿Por qué? Porque aquí llegó y superó por mucho. O sea, 60, 65, 70 y 75. Aquí arriba sí habría multa. Acá abajo no hay multa. O sea que el ángulo tiene que ser
un ángulo un poquito más grande, ¿sí? Tiene que ser un poquito más grande. Entonces, la manera de poder entender esto es muy conceptual, va a ser el siguiente. Vamos a poner acá de que la velocidad que va a llevar nuestro móvil en este momento, la velocidad que va a llevar nuestro camioncito va a ser de 60 millas por hora. Recuerden que el tiempo de pasar del punto 1 al punto 2 solo es un segundo. Aquí siguen habiendo 30 pies y yo necesito calcular el ángulo acá, ¿sí? Yo necesito saber qué distancia es la permitida que pueda recorrer el móvil en un segundo para poder calcular ese ángulo. Y lo dejé en 60 porque a partir de ese momento para arriba se empieza a cobrar, pero de ahí para abajo no se va a cobrar. Entonces, como no puedo trabajar millas, porque lo que yo estaba trabajando era en pies, yo necesito hallar la distancia. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta distancia que voy a marcar es la que necesito calcular. Esta distancia, la distancia de color amarillo. Bueno, esa distancia es igual a velocidad por tiempo. El problema es de que la velocidad que me dan allí está dado en millas por hora y yo la necesito en pies por segundo. Entonces voy a hacer la conversión. 60 millas por hora multiplicado por una milla que tiene 5280 pies. Recordemos que pie también se puede representar con FT por una hora que tiene 3600 segundos. Bueno, entonces operemos eso. 60 por 5280 dividido 3600. El resultado es 88 pies. Pies por segundo. Pies por segundo. O sea, milla arriba, milla abajo, hora arriba. Se cancela y quedan pies por segundo. Entonces regreso a mi fórmula de arriba porque la distancia de color amarillo, la voy a poner aquí, la distancia de color amarillo es igual a V por T, donde la velocidad es 88 pies por segundo multiplicado por el tiempo. Y dijimos cuánto tiempo pasa de un punto al otro punto, pasa únicamente un segundo, o sea que segundo saca un segundo. Y la distancia permitida que tiene el camión para no superar el límite es de 88 pies. O sea que esta distancia que vamos a colocar acá, esta distancia es de 88 pies. Si él recorre más de 88 pies en un segundo, entonces va a estar superando el límite de velocidad. De hecho, si recorre 88 pies, ya le cobran. Tendría que ser 87.9, porque entonces todavía no le cobraría. Y veamos cuál es el ángulo que se marca allí. Ah, miren nuevamente, el ángulo está mostrándose con el lado adyacente y con el lado opuesto. Y viene a mi memoria, adyacente, opuesto, pues es la función tangente. Tangente del ángulo es igual a opuesto, que es 30, partido adyacente, que es 88. ¿Cómo se despeja el ángulo? Ya sabemos que se saca la tangente inversa de 30 dividido 88. Por lo tanto, la tangente inversa es 30 dividido 88. El ángulo en realidad es la tangente inversa de 30 dividido 88, que sería 18.82. 18.82 grados. Entonces, la pregunta dice, ¿para qué ángulos debe el patrullero poner la multa? Ok. La respuesta sería, θ tiene que ser menor que 18.82 grados. Si el ángulo se muestra menor a 18, para este ángulo hay multa, ¿sí? Menor o igual, más bien aquí tendría que ser menor o igual. ¿Por qué? Porque con 18.82 grados la velocidad de él es 60 millas por hora y entonces ya hay multa. Pero si es menor
entonces se va a seguir incrementando esta velocidad. Si es menor el ángulo, se va a seguir incrementando. Y se va a seguir incrementando. Chequen qué pasó aquí con el ángulo de 15 grados. Con el ángulo de 15 grados, que es menor a 18, la velocidad es 76. Ahí hay multa. ¿Pero por qué con el ángulo de 20 grados no hay multa? Pues porque todavía no ha llegado a 60. Entonces podemos concluir de que 18.82 es el límite. Si el ángulo fuese más grande, no hay multa, no hay multa, no hay multa, no hay multa, no hay multa. Pero si es más pequeño que 18, entonces sí hay multa. O sea, 15, 12, 11, entonces en todos esos sí va a haber multa. La lógica es sencilla. Quiero explicarles esto. Ustedes tienen que ser muy ingeniosos. Miren, imaginémonos de que aquí es el camino del camión y veamos que aquí está la patrulla. Conforme más distancia recorra ese camionero, vean qué le pasa al ángulo. Vean qué le pasa al ángulo. Acá recorrió poca distancia. El ángulo tiene un valor. Este ángulo de acá es más pequeño. Este ángulo de acá es más pequeño. O sea, mientras más pequeño sea el ángulo, entonces significa que va más rápido. O sea, recorre más distancia en poco tiempo. Y eso hace que entonces el patrullero le va a tener que poner la multa. Miren qué pasaría. Este punto de acá, ese punto de acá, el amarillo, bueno, arribita del amarillo es donde está el patrullero. Imaginémonos de que lo quiero conectar y el camión ya se fue lejísimos. El ángulo cada vez es más pequeño. Cada vez es más pequeño. Entonces, mientras más pequeño sea el ángulo, significa que el camión va recorriendo mucho más rápido. Y al ir recorriendo mucho más rápido, entonces merece multa. Y ya está resuelto ese problema, ¿verdad? Ya está resuelto ese problema. Distancia entre dos objetos. Un dirigible suspendido en el aire a una altura de 500 pies está directamente sobre la línea que une el estadio Soldier Field con el planetario Alder en el lago Michigan. Vea la figura. Si el ángulo de depresión desde el dirigible al estadio es 32 grados y el dirigible al planetario es de 23 grados, encuentren la distancia entre el Soldier Field y el planetario Alder. O sea, que quieren que calculemos esta distancia, ¿sí? Calculemos esta distancia que hay de acá para acá. Bueno, entonces, para poder tener una mejor idea, ¿qué les parece hacer un dibujo aparte? O vamos a trabajar sobre este dibujo mejor, para interpretar mejor los resultados. Yo quiero esta distancia. El problema es de que no lo puedo calcular completo porque primero no sé qué tipo de figura es esta. Bueno, sé que es un triángulo, pero sé que no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué les parece hacer un dibujo que me interprete esas ideas que están ahí? Y voy a dibujar ese enunciado. Lo voy a hacer así. Acá en el punto A, Soldier Field, y acá le voy a poner P de planetario. Y el dirigible va a estar por acá arriba. ¿Sí? Aquí voy a poner el dirigible, que lo voy a poner D. ¿Verdad? Aquí está el dirigible. Yo quiero saber esta distancia. Lo que se conoce es de que los ángulos que se muestran acá respecto a una horizontal ficticia, esas líneas punteadas son ficticias. El ángulo de acá es 32 grados y el ángulo de acá es 23 grados. Ojo que aquí no me ha dicho nada de que sea un triángulo rectángulo, de que esto sea un triángulo rectángulo. Entonces, para hallar esta distancia, usando trigonometría, porque ahorita todavía no puedo hacer nada, voy a dividir yo mi triángulo que se muestra ahí en dos triangulitos.
Lo voy a partir a la mitad. Chequen. Al partirlo a la mitad, verifiquen de que acá quedaron 90 grados y acá también quedaron 90 grados. Ahora tengo dos triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Sé que esta altura, porque la altura en la que está el dirigible dice que está a una altura de 500 pies, o sea que esta altura de acá vale 500. Si quieren lo escribimos. 500 vale esa altura. Aparte dice que si aquí hay 32 grados, entonces automáticamente yo puedo saber cuántos grados hay acá y cuántos grados hay acá. Recuerden que de acá para acá, que es un cuadrante, hay 90 grados. ¿Sí? De acá para acá hay 90 grados porque es el cuadrante de un plano cartesiano. Y si aquí hay 32, entonces 90 menos 32, obligatoriamente acá deben de haber 58 grados. ¿De acuerdo? Y si aquí hay 23, entonces 90 menos 23, aquí deben de haber 67 grados. Y entonces acabo de encontrar más información acerca de lo que ahí me estaban planteando. Como yo lo que quiero saber es la distancia que hay desde S hasta P, ¿qué les parece? A este le voy a poner distancia X y a este le voy a poner distancia D. ¿Sí? Entonces voy a sacar mis dos triángulos para tener una mejor percepción. Ahí está el primer triángulo, donde sé que esto vale X, donde sé que esto vale 58 y donde sé también de que esto vale 500. Y como lo que yo quiero calcular es la distancia de S a P, yo lo que necesito es calcular la distancia X y calcular la distancia D y después sumarlos. Por lo tanto, busco una función trigonométrica que se adapte al opuesto con el adyacente. Ojo que aquí se formaron los 90 grados, ¿no? ¿Qué función trigonométrica se adapta al opuesto con el adyacente? Porque aquí hay 90 grados. Entonces, este es el opuesto de 58 grados y este es el adyacente a 58 grados. La función trigonométrica que se adapta a eso sería la función tangente. Tangente de 58 grados es igual a opuesto, que es X, partido el adyacente, que es 500. Por lo tanto, X es igual a 500 multiplicado por la tangente de 58. Por lo tanto, X es igual a 500 por la tangente de 58. Me da como resultado 800 aproximadamente 800.17 pies. Ojo que aquí sí establecieron que eran pies. Bueno, entonces ya tengo ahí la primera parte. Y la segunda parte es analizar el otro triángulo rectángulo del otro lado. Ya sé, sigo sabiendo de que aquí hay 500 y de que aquí hay 27 grados. Y lo que yo quiero calcular es la letra D. Y entonces nuevamente son los mismos datos, opuesto y adyacente. Por lo tanto, me conviene nuevamente en este caso utilizar tangente de 27 grados. La tangente de 27 grados es opuesto, el opuesto es D, partido del adyacente, que es 500. La hipotenusa nunca puede ser adyacente, o sea, esta es la hipotenusa es hipotenusa, esa no puede ser adyacente. Entonces, D es igual a 500 por la tangente de 27 grados. Opero en mi calculadora y entonces me queda 500 por la tangente de 27 grados y me da como resultado 254.76 pulgadas. Por lo tanto, estos puntitos significan, por lo tanto, la distancia que me estaban preguntando, cuánta distancia hay del punto S al punto P, o sea, del estadio hacia el planetario, sería X más D, o sea, 800.17 más la otra distancia, que es 254.76. Haciendo esa suma, me quedaría 800.17 más 254.76. El resultado es 1054
54.93, casi 1055, pero lo vamos a dejar así, pies. Ojo que aquí sí especificaron de que estaban hablando de, permítanme, en un lado puse pies, en el otro puse pulgadas, pies, perdón. Aquí tengo que tener cuidado, sí, esto hay que tener mucho cuidado porque una pequeña desconcentración me arruina todo. Estamos hablando de pies, entonces ahí estamos. Listo, vean, y ya está resuelto el problemita. Únicamente es de verificar bien sus dibujitos, hacer sus triángulos rectángulos, ver qué es lo que le están pidiendo, y ver qué datos tiene, elegir una función trigonométrica y hacer los cálculos necesarios, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a resolver este problema. Es el problema número 16 del laboratorio que tenemos asignado esta semana. Dice, se monta una cámara en un tripié de 4 pies. Aquí tenemos el tripié de 4 pies. De alto a una distancia de 10 pies de George. Aquí está George. ¿Qué mide 6 pies? George mide 6 pies. Vea la ilustración. Si la lente de la cámara tiene ángulos de depresión y de elevación que vale 20 grados, ¿verá la lente los pies y la cabeza de George? ¿Sí o no? ¿Cuánto debe moverse para atrás la cámara para incluir los pies y la cabeza de George? Vale. La analogía es la siguiente. Yo necesito verificar que los datos se ajusten, ¿de acuerdo? Yo necesito verificar que los datos se ajusten. ¿Cómo o a qué me refiero? Bueno, aquí voy a dibujar yo un triángulo en la parte de abajo, enfocando a los pies de George, ¿sí? O ajustándose más bien a los pies de George. Vale. Miren pues, si por ejemplo, yo voy a resolver ahorita voy a resolver el triángulo, y por ejemplo, me sucede de que voy a calcular el cateto horizontal y me queda, si yo voy a calcular ahorita en este triángulo, me queda este valor como un valor mayor que 10, significa que los pies de George no se van a lograr enfocar. Si al resolver este triángulo me queda 10, esta distancia me queda 10, entonces significa que justo lo está enfocando. Pero si esta distancia queda menor que 10, significa que la cámara lo va a estar enfocando. No va a haber ningún problema, ¿verdad? Eso va a ser así. Imagínense esto. Imagínense que así se muestre el triángulo. O sea que de acá para acá, con esa proyección me quede un valor menor a 10, significa que sí hay enfoque. Porque si acá, en un triángulo rectángulo que yo dibuje, acá, si yo dibujo acá un triángulo rectángulo y me doy cuenta que esta distancia de enfoque es menor de 10, significa que la cámara va a lograr ver todo lo que está en esa proyección. O sea, si la respuesta es menor a 10, entonces voy a tener que sí hay enfoque. Si es igual a 10, también hay enfoque. Pero si es mayor que 10, va a suceder que mi triángulo se va a venir hasta acá atrás. Significa que no lo va a enfocar. Por lo tanto, yo necesito verificar eso. Y también lo necesito hacer arriba para ver si logra enfocar la cabeza. Aunque, de acuerdo a la gráfica como se muestra, pues la proyección es probable que se haya enfoque. Es probable que se haya enfoque para la cabeza, porque estamos a menos altura. Entonces, miren, hasta acá se proyectaría. Pero la gráfica no sabemos si está a escala o no está a escala. Entonces no podemos guiarnos del dibujito, sino que necesitamos hacer los cálculos para verificar que todo se cumpla, ¿no? Bueno, entonces chequemos. Aquí voy a trabajar dos triángulos. Este de acá y este de acá, ¿sí? Tengo dos triángulos ahí. Que relativamente son los mismos. Yo sé que la altura de acá es 4. ¿Sí? La altura que va a tener aquí es de 4. ¿Por qué? Porque es la misma proyección que trae de la lente de la cámara. O sea, si de acá para acá, yo voy a tener 4. Ah, bueno. Y entonces de acá arriba, del punto medio hacia arriba,
voy a tener otros 4. Pero a la cabeza de George voy a tener 2. O sea, abajo tengo 4 y arriba tengo 2. ¿Por qué tengo 2? Pues porque la altura de George es de 6. Ahí estamos. Voy a empezar con la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé qué es lo que tengo que calcular. Necesito calcular esta distancia, ¿sí? Entonces, ya sé por qué necesito calcular esta distancia. Necesito calcular esta distancia porque si me da menor que 10, hay enfoque. Si me da mayor que 10, no hay enfoque. Entonces, yo sé que aquí hay 20 grados, yo sé que aquí hay 4 pies y yo necesito calcular esta distancia. Por lo tanto, ya sé que aquí puedo utilizar la tangente de 20 grados, que es igual a opuesto que es 4 partido la adyacente que es D. Entonces, despejo la D, D es igual a 4 dividido la tangente de 20 grados. Entonces, operando me queda esa distancia, me queda de 4 dividido tangente de 20, me da como resultado 10.98, 10.99, pues casi 11, ¿sí? Casi 11. Vamos a aproximarlo a 10.99, ¿sí? Pies, 10.99 pies aproximadamente. Miren, verifiquen. La distancia de acá para acá, o sea, la distancia que logra enfocar de manera horizontal esta cámara es de 10.99 a una altura para enfocar todo este medio cuerpo de 4 pies. Él necesita estar a una distancia de 10.99 pies y está a una distancia de 10. La lógica que me dice que él se tiene que ir para atrás un poquito para que se logre enfocar completo, o la cámara debe de irse para atrás. Entonces ya puedo contestar a la pregunta. Dice, ¿verá la lente los pies y la cabeza de George? No, los pies no los va a ver. ¿Por qué? Porque está a 10 pies y necesita estar a 10.99. O sea, tiene que estar un poquito más atrás, ¿verdad? Imagínense ustedes que van a tomar una fotografía y se van a dar cuenta que no se muestran los pies y entonces o usted se va para atrás o la persona se va para atrás, ¿no? Para poder hacer el enfoque. Bueno, ya sé que los pies no se logran enfocar. Veamos qué sucede con la cabeza. Yo sé que aquí tengo 20 grados. Vamos a hacer mejor ese triángulo. Tiene que quedar un triángulo rectángulo. Ahí estamos. Yo sé que aquí hay 20 grados. Ya sé que aquí hay 10 pies. ¿Sí? Ahora yo sé que ahí hay 10 pies. Porque ese es el dato que me dan. ¿Sí? De acá para acá hay 10 pies. Y necesito saber cuánta altura logra enfocar la parte de arriba, ¿verdad? La de abajo obligatoriamente se tenían que enfocar los 4. Y ya sabemos que no se van a enfocar los 4 porque necesita estar un poquito más atrás. Ahora, yo necesito saber cuánta altura se logra enfocar sabiendo que está a una distancia de 10 pies ahorita. Entonces yo necesito conocer esta altura y nuevamente utilizo la función tangente porque tengo los lados opuestos y lado adyacente. El lado opuesto y el lado adyacente. El opuesto es h y el adyacente es 10. Por lo tanto, h es igual a 10 multiplicado por la tangente de 20. Por lo tanto, la altura que logra enfocarse es 10 por tangente de 20. La altura que se logra enfocar es de 3.64 pies. Esta altura se logra enfocar, ¿sí? Significa que toda esta altura de acá es de 3.64 pies. Y como solo hay 2 pies que debemos de enfocar, entonces en esta posición sí se logra enfocar la cabeza. Porque la cabeza a partir del punto medio está a una altura de 2 pies. Y ya sabemos que la altura que se logra enfocar es de 3.64 pies. O sea que la cabeza sí se logra enfocar. Pero los pies no se logran enfocar. Entonces obligatoriamente tenemos que mover hacia atrás nuestra cámara. Al mover hacia atrás nuestra cámara, pues nuestra línea de visión arriba pues va a crecer. Vamos a tener más proyección. O sea, la cabeza siempre se va a ver. Y entonces ya podemos contestar, ¿sí? Vamos a contestar con palabras porque es la pregunta. Y vamos a decir, los pies
Los pies no se logran enfocar. Y la cabeza sí. Punto. Es necesario correr la cámara. Es necesario correr la cámara 0.99 pies hacia atrás para enfocar los pies. Listo. Esa es mi respuesta, ¿verdad? Porque ya hicimos los cálculos. Ya sabemos, los pies no se van a lograr enfocar y la cabeza sí. Es necesario correr la cámara 0.99 pies hacia atrás para enfocar los pies. ¿Por qué 0.99? Ahorita está a 10. Tiene que estar a 10.99. O sea que le hace falta 0.99. Y entonces tenemos el problema ya resuelto, ¿verdad? Espero que lo analicen y que lo entiendan. De todas maneras, vamos a tener clases esta semana, clases virtuales, y ahí me pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, ¿verdad? Les invito a que sigan practicando, a que sigan resolviendo sus ejercicios para poder tener más conocimientos al respecto de este tema. Cualquier duda me pueden preguntar en las clases virtuales de esta semana, ¿verdad? Ánimo muchachos, no se desanimen, mucha energía, mucho positivismo, y a seguir adelante, ¿no? Nos vemos en una siguiente ocasión, o más bien nos escuchamos en una siguiente ocasión. Pase bien.